Vamos a iniciar con el curso, solo voy a iniciar a grabar, perdonen compañeros. Y entramos a ver otra subdisciplina de la sociología. Recordemos que iniciamos viendo un poco de la sociología educativa, la sociología del trabajo, algunos otros tipos de sociología que hemos venido trabajando. Ahora viene un concepto seguido en la sociología, inmerso en la sociología, que es la sociología del conocimiento. ¿Por qué necesitamos conocer nosotros? ¿Por qué necesitamos saber, comprender y entender lo que está a nuestro alrededor? Precisamente, compañeros, para tratar de analizar los problemas en los que nos vemos inmersos. En la sociología del conocimiento vamos a hacer mucho énfasis en nuestro pensamiento, en lo que usted piensa. ¿En qué piensa, por ejemplo, de los problemas sociales que hay actualmente? ¿Qué piensa de la violencia? ¿Qué piensa de las violaciones, por ejemplo? ¿Qué piensa del maltrato animal? ¿Qué piensa de la explotación infantil, explotación laboral? Vamos a hacer énfasis en nuestro pensamiento propiamente y cómo nuestro pensamiento puede llegar a influir en los demás. Hágame favor, Edgar, de leer este pequeño párrafo que está aquí. La sociología del conocimiento es una subdisciplina de la sociología que tratan de los orígenes sociales y grupales de las ideas. Muchas gracias, Edgar. Bien, los orígenes sociales y grupales de las ideas. ¿Cuáles son las ideas? Precisamente nuestro pensamiento, compañeros. Lo que les decía hace un momento, ¿qué piensa usted de X o Y problema? ¿Cuáles son las ideas que da, por ejemplo, para solucionar algún problema, para solucionar algún conflicto? Esta subdisciplina va a buscar en sí, lo dice su nombre, el conocimiento. ¿Y cómo obtenemos conocimiento? A través de las ideas. Y las ideas se vienen a forjar mediante nuestros pensamientos. Si yo pienso algo y de ese pensamiento nace una idea y yo logro hacer esa idea, ese concepto se va a convertir para mí en un conocimiento. Neurológicamente hablando, podemos decir que es un proceso metacognitivo en el que nosotros adquirimos conocimientos a través de nuestras propias ideas, a través de nuestra interpretación. Hágame favor, Jacqueline, de leer este párrafo. No sé si logró escucharme, Jacqueline, o tal vez tiene problemas de señal. Bien, si vemos aquí en este pequeño concepto, tratamos de orientar la sociología del conocimiento a un objetivo que abarca ideas autorizadas. Las ideas autorizadas, compañeros, son aquellas con fundamento científico. ¿Por qué, por ejemplo, el mar es salado? Ese tema tiene un fundamento científico. También los conocimientos formales que van de la mano con los conocimientos científicos. ¿Por qué, por ejemplo, las plantas son verdes? ¿Por qué en un lugar hay más frío que en otro? Son conocimientos que podemos calcular de manera científica. También tenemos inmersos dentro de la sociología del conocimiento los pensamientos y las ideas de la vida cotidiana o los saberes informales. ¿Cuáles son esos saberes informales? Generalmente lo que nos transmiten de generación en generación. La idea más clara que les puedo dar es sobre las plantas medicinales. Tal vez alguno de ustedes conoce o mamá, papá, el abuelo o la abuela nos han hablado en algún momento. Mira, esa planta sirve para el dolor de estómago, por ejemplo. Mira, esa planta sirve para el dolor de cabeza. Mira, el eucalipto, el ajo, la canela sirven para la gripe.
son conocimientos informales que no tienen un carácter científico riguroso. Quiere decir que puede que sí funcione y puede que no desde un punto de vista científico. Esos son los saberes informales. Entonces, dividamos esto para hacerlo un poco más simple. Los saberes formales, aquellos que tienen base científica, y los saberes informales son aquellos que no tienen base científica y que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. No, profe. Muchas gracias. Vaya, entonces seguimos con esto. Si vemos el pequeño párrafo, dice, la sociología del conocimiento puede definirse mediante un claro propósito, que es explicar ciertas ideas a partir de variables sociales. ¿Cuáles son las ideas que tenemos? Y es lo que les comentaba al principio. ¿Cuáles son sus posturas ideológicas, por ejemplo, ante el tema de la violencia? Para hacerlo más simple, ¿qué piensa usted de la violencia? ¿Qué piensa usted de la corrupción? Por ejemplo, otro tema bastante arraigado en nuestra sociedad. ¿Cuáles son sus posturas ideológicas? ¿Cuáles son sus posturas de cosmovisión? Su postura de cómo ve las cosas usted. Pueden haber dos formas de donde las puede ver. La forma personal, lo que yo pienso, lo que es individual, lo que es mío, digamos, de esa forma. Mi propio pensamiento, cómo es que yo veo los problemas. Y también lo podemos ver desde un carácter social. ¿Cómo lo ve mi comunidad? ¿Cómo lo ve mi familia? ¿Cómo lo ve mi municipio? ¿Cómo lo ve mi departamento? Y nos podemos ir extendiendo mucho más. Esa es la visión social. Porque veamos, no podemos compartir visiones que sean 100% iguales, porque eso es imposible, compañeros. Alguien podría decir, la violencia se da por X y razón, y alguien le puede reclamar, no, no es así, la violencia se da por esta o por otra razón. Son saberes, son pensamientos, son ideas, son cosmovisiones que pueden ser tanto individuales como culturales y que pueden llegar a tener un choque en su momento. Entonces buscamos, ¿qué es lo que buscamos con esta sociología del conocimiento? Tratar de explicar. ¿Qué explicamos? Las variables. Tratamos de explicar ideas. Tratamos de explicar conceptos también. ¿Cuáles son esos conceptos? Los conceptos generalmente de problemas sociales. Aunque también podemos ver algunas variables de concepción social que son, digamos, positivas. Por ejemplo, cómo es que cuida la comunidad, la cultura, o cómo es que la comunidad cuida el medio ambiente, cuida la cultura, cuida algo por el estilo. Así es como vamos viendo eso. No sé si tenemos alguna duda hasta el momento, compañeros. No, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos con una de los conceptos que tal vez nos causan un poquito de problemas socialmente hablando, y es el falso conocimiento. La sociología del conocimiento, compañeros, va a tratar de buscar y de darle explicación científica a algunos problemas sociales, un tanto más cuantitativos. Va a tratar de hacerlo estadísticamente hablando, un problema cuantificable, es decir, que se pueda medir. Pero dentro de las sociedades también tenemos conocimientos que son falsos. El falso conocimiento o los pensamientos falsos
Son aquellos conocimientos, son aquellas ideas, aquellos pensamientos erróneos que tienen algunas personas. Y lo peor de esto, compañeros, es que esos conocimientos erróneos, falsos, mentirosos, digámoslo, de esta manera, los promulgan. Y decía en su momento un filósofo que el falso conocimiento es aún peor y más peligroso que la ignorancia. Ejemplos del falso conocimiento o del falso pensamiento. Las personas que creen, por ejemplo, en que la Tierra es plana. Eso es un falso conocimiento. Hay bases científicas que nos dicen que la Tierra es esférica o ovalada, pero hay gente que necia quiere pensar que la Tierra es plana y tienen unos argumentos que la verdad parecen argumentos de niños de 5 años, pero promulgan ese conocimiento y hay gente que les cree y así se va expandiendo aún más ese falso conocimiento. Dentro del falso conocimiento, socialmente hablando, nacen unas denominadas pseudociencias. Las pseudociencias son supuestas ciencias, son supuestos conocimientos no comprobados. Podemos hablar, por ejemplo, personas que dicen curar con piedras o con cristales. Una persona tiene un dolor, por ejemplo, en el brazo y va con una de estas personas que manejan los cristales, que manejan las piedras, para que supuestamente lo cure. ¿Cómo decirlo? Este oficio no tiene base científica, porque hasta el momento no hay base científica que respalde que una piedra, que un cuarzo, que un cristal nos cure de una enfermedad. Pero hay gente que cree que sí lo hace. También podríamos hablar de terapias. En este caso, una terapia que se hizo muy famosa hace como unos 3 años, la famosa urinoterapia, que decía que usted consumiendo los desechos que sacaba de su cuerpo se iba a curar de males. Entonces, son falsos conocimientos, no tienen base científica, no tienen rigor científico, por lo tanto, no hay que confiar en eso. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, compañeros, porque socialmente hablando, nosotros nos podemos dejar influenciar por conocimientos, por las palabras de alguien que que hable muy bien y nos convenza a nosotros. No sé si estamos claros con esto o hay alguna duda. Todo claro, profe. Muchas gracias. Bien, entonces vamos con lo último. Con el conocimiento sociológico o la sociología del conocimiento buscamos una reflexión. Si vemos aquí una palabra compuesta que dice metarreflexión, ¿qué quiere decir esto? Que reflexionemos lo más profundo que podamos con nuestro pensamiento. Si nosotros nos dicen matar está bien, tenemos que reflexionar si de verdad eso es cierto. No porque lo diga papá, no porque lo diga mamá, no porque lo diga el abuelo o la abuela, no porque lo diga un líder religioso, que lo diga un líder comunitario, tiene que ser 100% la verdad. Tratemos de buscar una reflexión propia y eso es uno de los objetivos propios de la sociología del conocimiento, tratar de hacer reflexionar a las demás personas, que traten de tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico, para no caer en los falsos conocimientos. Ahora que estamos viendo esto, hay personas con esto de la pandemia que creen, que promulgan que la vacuna que se está poniendo a nivel nacional tiene un chip que los va a controlar, que la vacuna los va a matar o algo por el estilo, compañeros. Eso es falso conocimiento. ¿De dónde sacaron su información? Solo ellos sabrán. Saber quién se la inventó, saber quién se la dijo y saber quién les creyó también. No hay base científica que respalde esas palabras que dicen esas personas, porque no se ha comprobado.
llega a tener un impacto bastante fuerte y hay personas que dicen, ah, sí, tiene razón esa persona, si me pongo la vacuna me voy a morir o me van a controlar con un chip. Eso, compañeros, desde un punto de vista sociológico es un falso conocimiento, es un falso saber y es un falso pensamiento. Probablemente sí tengamos unos efectos secundarios, pero en toda vacuna es normal eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Reflexionar, tratar de ver, tratar de comprender si lo que me dicen es cierto, si lo que me dicen es correcto. Incluso, compañeros, duden de lo que uno les explica aquí. Si yo les digo si yo les digo, por ejemplo, el cielo es rosado, ustedes me pueden contradecir, el cielo es azul y hay base científica que lo respalda. Así es como vamos difiriendo. Así es como vamos reflexionando, llevándole un poco la contra a lo que nos digan, tratando de investigar más, tratando de comprender, de ampliar nuestro conocimiento para que no nos dejemos controlar precisamente bajo las tradiciones sociales. ¿Cuáles son las tradiciones sociales? Aquellas que nos controlan. Cuando papá, mamá nos dicen algo, lo obedecemos. Cuando el abuelo nos dice algo, lo obedecemos. ¿Por qué no reflexionamos? Probablemente porque ya no tenemos esa capacidad. Buscamos también tratar de adquirir más conocimiento con esta sociología. Lo que les explicaba, y perdón que redunde tanto, reflexionar de nuestros problemas sociales, incluso de nuestros problemas personales y cómo pueden afectar a la sociedad. También tenemos que tener en cuenta y bajo todo lo que tratemos de pensar, compañeros, tener un rigor científico, tratar de investigar la ciencia detrás del mito, digamos, la ciencia detrás de un concepto. Por ejemplo, decirles, ¿por qué tiembla? ¿Por qué hay terremotos? Eso tiene una base científica. Y nosotros podemos descubrir esa base científica. Reflexionamos, analizamos y si el argumento nos convence, obtenemos un conocimiento. Esta palabrita que está aquí es una de las cosas, compañeros, que usted nunca, pero nunca de los nunca tiene que dejar de adquirir. Usted se tiene que formar de la mejor manera posible, adquiera los conocimientos en las áreas que usted pueda. Si usted estudia administración, perfecto, pero no se quede solo con la administración. Conozca un poco de sociología, conozca un poco de antropología, conozca un poco de biología, incluso porque le puede servir. No se quede estancado en un solo lugar, amplíe su mente, amplíe su conocimiento. ¿Por qué les digo esto? Precisamente porque es uno de los puntos que buscamos sociológicamente hablando. Expandir nuestro conocimiento, expandir nuestro saber. ¿Para qué? Para que nuestra sociedad no solo tenga personas que conozcan únicamente un área, que conozcan muchas áreas y que puedan dar respuesta, eso sí, respuesta científica a algunas interrogantes. Bien, no sé si hay alguna duda hasta el momento, compañeros. No, profe. Muy bien, muchas gracias. Creo que les había explicado la vez pasada que tenía problemas con mi micrófono. Perdonen que me vean de un dispositivo y me escuchen de otro, pero sí tengo ese pequeño problema con el micrófono de mi computadora, entonces ruego que me puedan comprender en ese aspecto. Es lo que les puedo compartir, compañeros, acerca de la sociología del conocimiento. Hay un montón de cosas más que podemos ver y reflexionar, pero tendríamos que hacer análisis muy, muy profundos. Por ejemplo, de por qué yo me comporto como me comporto y cómo eso afecta a la sociedad. Si yo soy muy, por ejemplo, extrovertido, ¿cómo afecta ese aspecto mío a la sociedad? O si soy muy introvertido, ¿cómo afecta eso en la sociedad? Pero por cuestiones de tiempo y por las cuestiones que estamos viviendo, tal vez se nos haga un poquito complicado. Entonces vamos a ver
esto de los conceptos que hemos desarrollado el día de hoy. Les recomiendo mucho lo que les he explicado al principio también, tratar de prepararnos para nuestra prueba bimestral. Permítanme un momento.